nos conocemos, yo hoy les vengo a hablar de un tema que me ha apasionado, como ya les dije a ustedes, recuerdan el cuento de aquella fuga de los 42 muchachos que se fueron. Bueno, un tema que ha sido transversal en mi vida, que es el tema de los niños institucionalizados, pero antes es necesario hacer un preámbulo, ¿no? Cuando, en gran medida yo vengo a hablarles de los invisibles de la educación. Uno tiene una polémica permanente con buena parte de quienes hacen reflexión educativa cuando, para no irnos tiempo atrás, y me iré más adelante, pero recientemente, a la Ley Orgánica de Educación del 80 y la nuestra, la bolivariana, siguen considerando invisibles a los muchachos, a los niños, adolescentes que están fuera del sistema educativo y aquellos, sobre todo aquellos que están institucionalizados. O sea, están invisibles, no existen. Lean la Ley Orgánica del 80, no están. Lean la Ley Orgánica de Educación de la Revolución Bolivariana y también siguen invisibles. De esos invisibles les voy a hablar yo. Y para ello quiero decirles que es un tema, desde mi punto de vista, y hay una opinión muy personal, que tiene que ver con la educación especial. Nosotros hemos considerado hasta ahora como parte solo de la educación especial aquellos que, con niños, niñas, adolescentes, adultos que tienen alguna dificultad motora, psicomotora, tienen nacieron con alguna dificultad congénita, y a eso le hemos dado, los hemos englobado como educación especial, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos muchachos, niños, niñas, jóvenes, que nacen en condiciones normales, de ese millón que nos dijo el censo, el último censo, que no van a la escuela? El último censo nos dio a nosotros una cifra que nos debió prender la alarma. 1 millón de niños y jóvenes que deberían estar en el sistema educativo venezolano, en los diferentes niveles y modalidades, no están en él. Pero además, aquellos niños que están institucionalizados, es decir, en los que son los albergues de menores, centros de atención inmediata o casas de reclusión, el nombre ha cambiado con el eufemismo de una y otra en otro momento, que permanecen según la ley, no deberían permanecer más de 3 meses en una medida de reeducación, como todavía se les llama, pero que en términos prácticos y reales permanecen 1 año y hasta 2 años en estos centros, y sin embargo allí no se les garantiza el acceso al sistema educativo plenamente. Entonces, de esas dos variantes quiero hablarles, porque para mí el que está enferma es la sociedad y la escuela, y no el niño y el joven. El que tiene profundas dificultades para la incorporación es, repito, la sociedad y la escuela, que solo ve desde la normalidad la sociedad y solo ve desde la normalidad a lo que debe ser el centro de su atención, que es estos jóvenes con dificultad. Voy a hablarles primero de ese 600.000 jóvenes que deberían estar, por ejemplo, en la educación media y que no están. Pero que el censo además nos dijo algo dramático. El censo nos dijo que no es que no tuvieran una escuela cerca, no es que no tuvieran un liceo cerca, sino que no querían ir a la escuela, no querían ir al liceo porque no era parte de su proyecto de vida, que no les parecía interesante ir al liceo, no les parecía interesante ir a la escuela. Eso presenta un desafío enorme para la educación, para la pedagogía, por supuesto entonces para los docentes. ¿Qué pasa con esos muchachos? Porque esos muchachos dicen que no forman parte de su proyecto de vida. Ahí hay algo sobre lo cual hay que reflexionar, y hay muy poca teoría hecha. Ojalá y algunos de los compañeros, compañeras que están haciendo esta maestría se dedique a estudiar un poco eso, a profundizar ese dato científico que nos lo da el censo, ese dato científico que nos lo dio el último censo. ¿Qué está pasando con esos muchachos que no van a la escuela? Y ahí el discurso que yo he venido manejando en los últimos años, y que lo voy a repetir porque, bueno, si a los evangélicos les funciona, a nosotros también nos tiene que funcionar, ¿verdad? Respetando la diversidad, que es repetir y repetir, alguien escucha y se sensibiliza. Y es que la escuela no está dando cuenta de lo que está pasando fuera. No está dando cuenta de nada de lo que está pasando afuera. Yo les decía ejemplos prácticos.
En los décadas de los 90, con el boom de las nuevas tecnologías, de la comunicación y la información, ahora simplemente TIC, sin las nuevas, porque ya ha pasado tiempo suficiente, la educación, casi todas las escuelas pedían computadoras para incorporarse a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Pero la entendían, y eso lo he dicho hasta la saciedad, la necesidad de esa incorporación más como tener la máquina de escribir moderna. No era tecnología real, sino en un primer momento una máquina de escribir que no usara corrector tipo TIPS, entiende, que pudiera borrar simplemente con una tecla, que pudiera borrar y editar material. O sea, en el imaginario del maestro, de nosotros los educadores, más que una nueva tecnología, había un salto en la máquina de escribir. Cosa que no ocurría con todos los muchachos que hoy están en nuestros liceos y en nuestras universidades. Un muchacho que hoy entra a primer año de la universidad nació entre el año 90 y el año 94. Es decir, justo cuando se están despegando las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Hoy tú le preguntas a un muchacho que entra a primer año de la universidad, ¿cómo sería el mundo sin Facebook? ¿Cómo sería el mundo sin iPod? ¿Cómo sería sin música digital, sin correo electrónico, sin internet? O sea, se agarran de los cabellos y no lo entienden, porque el mundo es muy distinto para ellos al que lo construye el imaginario de nosotros, que vivimos la incorporación de la tecnología como algo nuevo, ante lo cual nos resistimos y nos seguimos resistiendo. Es precario el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es precario. Es más, si nosotros, y ojalá y alguien también haga una investigación sobre eso, revisamos los discursos de nosotros los educadores, y en el fondo hay un discurso profundamente conservador contra las nuevas tecnologías, que nos crea una brecha generacional enorme. Tenemos una tendencia a culpabilizar a las nuevas tecnologías de casi todos los desastres de la juventud. Ahora son más groseros, ahora se prostituyen, ahora consumen droga, ahora todo porque las nuevas tecnologías, el internet, todo en el fondo es un discurso profundamente conservador, un discurso conservador que abre una profunda brecha generacional entre esos muchachos que nacieron entre el 90 y el 94 y de ahí en adelante, y los que nacimos con data 80, 70, que somos los docentes que estamos trabajando en el aula, en básica, en educación inicial, en básica y en bachillerato, e incluso en la propia universidad. Entonces hay un primer gran desafío, cómo eso que es la revolución científico-tecnológica de los últimos años la incorporamos realmente a los procesos educativos reales. Yo les preguntaba en la última conferencia, ¿cuántos de ustedes juegan Xbox? ¿Cuántos juegan PlayStation? ¿O cuántos juegan Wii? Y uno le pregunta eso a los maestros y uno se asusta, porque resulta que la cantidad de los que juegan es mínima. Y entonces ahí enseguida se dispara, ¡pum!, el discurso conservador. No, yo no juego eso porque es la guerra, hay sangre, hay matanzas, enseñamos violencia, esos juegos enseñan violencia a los muchachos. Sí, como en todo. Si vamos a la literatura, hay literatura que enseña violencia, que enseña fascismo, que enseña toda la negación de la ciencia y el desarrollo humano. Entonces por eso no dejamos de leer. Pero enseguida se dispara todo nuestro discurso conservador para decir que es que los docentes no nos hemos preocupado por lo que es el motivo que ocupa mucho más a nuestros jóvenes hoy en día. Un muchacho pasa entre 6 y 8 horas diarias en el correo electrónico, en el Facebook o en los videojuegos. Y los docentes, nada que ver. ¿Dónde está la incorporación, aparte del enorme esfuerzo que ha hecho ahora el gobierno bolivariano con el tema de las canaimitas, pero el tema de los videojuegos? ¿Dónde están esos videojuegos que nos enseñan de manera interactiva? Yo me quedo loco, me gusta aproximarme a los videojuegos, cómo hay una reconstrucción incluso de la historia de los Estados Unidos, de la historia de Inglaterra en los videojuegos, de la historia de Alemania, pero no la hay de la historia latinoamericana. O sea, los muchachos no pueden ir superando etapas, resolviendo dificultades y problemas y a la vez aprendiendo historia. Si lo hacen es aprendiendo la historia norteamericana, la historia inglesa, la historia alemana, la historia china, pero no la historia de Venezuela, no la historia de nuestra América. Y sobre eso hay
Y te digo, incluso los últimos meses me he dedicado a ver qué hay escrito en internet desde Venezuela pidiendo o presionando para el desarrollo de videojuegos como herramienta educativa. Y es muy poco por no decir que nada. Muy poco por no decir que nada, lo repito y lo subrayo. Entonces hay una brecha generacional enorme en cuanto a lo que los muchachos piensan y hacen. Y por supuesto el sistema educativo, y ahí tienen razón los anarquistas, el sistema educativo es una de las herramientas fundamentales para que se mantenga el sistema. Y nosotros, el sistema educativo no es solo currículo, didáctica, planillas y todo, es seres humanos, somos maestros. Los maestros, en gran medida, si no tomamos conciencia de ello y asumimos un papel liberador, un papel que la labor educativa sirva para crear mentes libres, simplemente nos convertimos en agentes profundamente reproductores. Y por supuesto, ahí se está reflejado todo el tema conservador sobre lo que ha sido más importante en materia de ciencia en los últimos 30 años, que es el desarrollo tecnológico, es lo más importante que ha habido. Y no, la función de la educación y de nosotros los maestros no es fortalecer la ciencia. Entonces, bueno, ahí hay una profunda dificultad. Ese muchacho que pasa 6 u 8 horas, por supuesto, antes los de mi generación, modelo 60, los de modelo 60, seguramente los de modelo 50, modelo 40, mucho más, era una locura para ir. Nosotros peleábamos por ir a la escuela, porque la escuela era un espacio para divertirnos, donde aprendíamos. La casa era aburrida, la casa sin televisión, apenas había un radio, no había computadora, no había internet, no había... O sea, por supuesto, la casa era supremamente aburrida. En la escuela el maestro le decía cosas nuevas a uno, había libros, había cosas por hacer, actividades, deporte, cancha, toda una serie de cosas, y la escuela era, en cierta medida, un lugar profundamente amado por los muchachos. E incluso eso aminoraba el impacto de los malos profesores. Eso aminoraba el impacto de las malas prácticas, que también las había, porque la escuela era un espacio de liberación. Hoy los muchachos encuentran mucha más diversión e incluso conocimiento en la escuela, en la casa, que en la escuela. Yo ayer le preguntaba, sabiendo que tenía que hablar con ustedes, un ejercicio a 10 maestros, y le preguntaba, ¿qué saben ustedes del cometa Ison? Y de 10, el 100% ninguno sabía qué era el cometa Ison. De los 10, ninguno sabía. Y los muchachos están hablando del cometa Ison, que es el cometa que está pasando ahorita, que el 23 de diciembre dice que se va a hacer visible. Pero de los 10 maestros, que es una encuesta muy sesgada, eran 10, yo no digo que es así, pero tuve la mala suerte, yo quería traerles el dato que de los 10, por lo menos ni uno sabía. ¿Entiendes? Entonces, hay temas ahí de cómo nos comunicamos con los muchachos, cómo interactuamos generacionalmente para podernos comunicar, los códigos normales, porque la educación en gran medida es un acto también del habla, del ejemplo, del habla, de las manos, de la articulación, y de pronto no hay punto de contacto con el discurso. No hay punto de contacto. Entonces hay la primera gran brecha, y por eso sería bueno que alguien desarrollara más ese dato enunciativo que nos da el censo. ¿Por qué los muchachos no van para la escuela? Y algunos nos atrevemos a provocar debates sabiendo que hay diferencias de enfoques. Yo no estoy diciendo, yo lo que estoy dando una charla provocadora. Así, bueno, ahí hay una primera gran brecha. Una segunda brecha que hay tiene que ver con los imaginarios de cómo concebimos nosotros situaciones como familia, como sociedad, como proyectos emancipatorios, como el trabajo incluso. El trabajo incluso. Nosotros, en la educación, incluso el maestro, buena parte de los maestros, y de eso sí hay investigaciones hechas, sin datos científicos, cuando le argumenta al niño por qué debe estudiar, que es una gran pregunta que hoy los muchachos hacen. Como ustedes saben, yo tengo un chamo de 5 años y me dice, ¿para qué hay que estudiar tanto? Está en preescolar y dice que ¿para qué hay que estudiar tanto? Pero cuando esa pregunta que hacen los muchachos, ¿por qué estudiar tanto? La respuesta que les solemos dar a los docentes es que para que estudie, para que pueda ser mañana un hombre de bien, ese discurso, tiene que pueda tener una profesión que le permita en la vida defenderse. Todo ese discurso, independientemente de las ideologías, más o menos en síntesis, es el que decimos. Es que pareciera que no hay otras posibilidades de vida. Es decir, entonces el artesano no es un hombre sano, aquel que no ha ido a la escuela. Aquel que no va a la escuela, pareciera, fíjate que ahí mismo se revela todo el elemento conservador del propio maestro. Pareciera que simplemente el título es el que habilita para trabajar. ¿Entiendes? Y el muchacho sabe que no es así. Un muchacho hoy, ese mismo muchacho, cuando en la encuesta hay otro dato desagregado, ¿qué está haciendo usted? Buena parte de ellos eran mototaxistas.
Buena parte de los muchachos que no van a los liceos son mototaxistas. ¿Qué te está diciendo ese dato empírico? Habría que comprobarlo, que de pronto él dice, bueno, en un día me gano 1000 bolívares. Ajá, usted que es educador, en un mes ¿cuánto se gana? Entonces, ¿para qué tengo que yo meterme a un aula durante 10, 12 años si yo gano lo mismo o más que usted? Porque el muchacho en esa etapa está haciendo comparación, que eso que hablábamos, natural, para ver si es válido o no que la escuela sea parte de su propio proyecto de vida. Entonces hay una ruptura profunda entre los discursos y eso hace un daño enorme. Nosotros tenemos que comenzar a discutir qué pasa y cómo enamoramos a esos muchachos para que vuelvan a estudiar. Yo ni siquiera digo a la escuela, que vuelvan a estudiar. Y ahí tenemos que pensar el proceso educativo más allá del aula. Eso que Chávez dijo tan maravillosamente, que aprendamos debajo de una mata de mango, siguiendo a Simón Rodríguez, en un galpón, en un taller, eso que están haciendo los compañeros de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, ver cómo en el propio proceso del trabajo se educa, buscar formas alternativas con los jóvenes. Y ahí tiene que ser no desde el lugar autoritario de los maestros, sino desde el lugar de los jóvenes. Es un enorme desafío para la pedagogía y la educación. Cómo los enamoramos desde su propia realidad y no de nuestras propias convicciones y nuestras propias realidades. Porque el problema es ese, que nosotros, o sea, nos dificulta, y digo, con los rosas excepciones, pero estamos hablando del enorme peso de los muchachos. Es más, yo digo, bueno, si es cierto lo que dicen los compañeros del Simón Rayuxe, por ejemplo, que es uno de los compañeros del movimiento de sexodiversidad, él dice que somos 5 millones de sexodiversos, por incluirme yo ahí también, de sexodiversos, no tengo problemas, en Venezuela de 27, 28 millones. ¿Qué significa eso? Que entonces una población, si eso lo llevamos a la escuela y al liceo, eso debe tener sus explicaciones estadísticas. Y yo quiero, pues lo he preguntado, se lo pregunté incluso recientemente a una de las viceministras de Educación. Yo le decía, ¿cuál es la estadística de muchachos detectados que son sexodiversos, LGTB? O sea, ¿hay un censo en educación? No lo hay. Pero hay una ley de inclusión, hay una ley de respeto a la diversidad. Y nosotros no sabemos, porque es un tema tabú, los docentes no queremos saber de eso. Eso es cuando el muchacho cumpla 18 años y verá qué sexo escoge, ¿verdad? Pero eso no tiene que ver nada. ¿No será que también hay niños sexodiversos en la primaria, sexodiversos en el bachillerato, y que nosotros tampoco tenemos un lenguaje ahí para comunicarnos con ellos? Estadísticamente debería ser así. Estadísticamente, pero ¿cuántas actas hay de expulsión? Porque ese es el otro tema, que la escuela sigue expulsando a los sexodiversos. No nos caigamos a mentiras. Tal vez en un escenario donde no estén maestros podemos decirlo, ¿entiendes? Para cuidar nuestro orgullo, pero aquí estamos entre puros educadores. Y sabemos cómo suele la escuela expulsar a los sexodiversos, llama al papá y le dice, su niño o su niña requiere un psicólogo. El discurso conservador, entiende, de que eso es un problema, entiende, debería tener orientación psicológica. O sea, muy buena parte de los maestros, y entonces ningún niño sale expulsado por ser sexodiverso, sino lo retira su representante. O llévenlo para otro sitio, incluso le damos la receta porque para nosotros es complicado, por supuesto que es complicado, pero ¿dónde están las escuelas que digan, bueno, este niño hay tantas hembras, tantos varones y tantos de la sexodiversidad? ¿Dónde está en la asistencia? O sea, pero la escuela sus temas no. Yo una vez le decía a un ministro de Educación, y me dijo, Morilla, no te metas en eso, o sea, esta sociedad es todavía muy conservadora. Bueno, pero estamos en una sociedad que estamos en revolución y que en consecuencia el sistema educativo debería dar cuenta de eso. Pero ahí tenemos son cánones morales, que es lo que presiona, porque hay ¿eso es correcto o no? Reconocer que no es una enfermedad, ¿entiendes? El que sea diferente sexualmente no es una enfermedad, es el primer gran desafío, porque la pedagogía, yo que soy egresado del pedagógico, cuando a mí me enseñaron en pedagogía, eso era un problema, ¿entiendes? Era una enfermedad. O sea, ser sexo diverso era una enfermedad, ¿entiendes? O sea, era algo anormal, o sea, no era parte de la diversidad. Y mucho de eso todavía pesa, no lo decimos, pero pesa en las propias prácticas. Yo recuerdo Cuba de los 70, o sea, había ese problema en Cuba, como lo había en Venezuela también, o sea, en todos lados. O sea, el tema de la sexodiversidad es bien complejo. Pero esos muchachos existen. Si son 5 millones, los sexodiversos debería tener de 27, 28 millones. Entonces significa que casi que una sexta parte, ¿no?
de la población venezolana, si es cierto lo que dice Simón Rayux de sexodiversidad, entonces una sexta parte de la población es sexodiverso, entonces una sexta parte, por lo menos de la población estudiantil, debería tener algún tipo de inclinación en ese sentido. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde están los textos que incorporen? Nosotros nos preocupamos mucho a veces por el tema de la inclusión del tema de la mujer, que hay que mantenerlo. Pero incluso el tema de la mujer, el tema de género, el género no está vinculado no solo mujer-hombre, tiene que ver con sexo-diversidad. Y ahí entonces también, ahí está el discurso conservador. La Iglesia admitió que en la década de los 50 hay que luchar por los derechos de la mujer, la Iglesia admitió. Pero la Iglesia no ha admitido que entre los derechos de género esté la sexodiversidad. Y pareciera que lo que nos dicta la ley a nosotros es la propia Iglesia. Cuando la Iglesia acepta entonces que la sexodiversidad forma parte del tema de género, tal vez nos atrevamos a pensar en el tema de género. En tanto, ese no es un tema, hay tema de género y tema de sexodiversidad. Son dos temas aparentemente aparte. Y hay una discusión que en la educación tenemos, entonces no tenemos tampoco para empalmar, ¿entiendes?, con sectores tan importantes. Si una sexta parte, si es cierto esto, esta hipótesis, fuera así, tampoco tenemos cómo establecer los propios códigos más allá de un tema moral. Y eso tiene que ver con la propia formación docente. ¿Cuántos docentes están formándose en la universidad o en el plan de formación de docentes partiendo de su propia sexodiversidad? Porque ahí también vienen los estereotipos. Yo recuerdo, por ahí se encuentra Omar Hurtado, ¿está acá? Omar, ¿recuerda toda esa polémica en el pedagógico sobre el tema de los sexodiversos para ingresar al pedagógico? Es un tema de la década de los 90, si los sexodiversos debían entrar o no a la universidad, es un tema de debate, ¿entiendes? Entonces, y algunos dijimos, ahí no coincidimos con Omar, pero algunos dijimos, bueno, pues, ojo, entonces significa que una maestra no tiene sexualidad tampoco. O sea, cuando uno le deja a un niño, a una mujer que es sexual, y uno parte de que es una profesional, pero entonces un sexo diverso solo es un aberrado, si tiene niños. Entonces fíjate como hay una serie de estereotipos. O sea, un maestro que da primer grado, de académico primer grado, o sea, entonces podemos tratar a los niños bien, pero alguien que sea sexo diverso y asumido ya no es un depravado. Fíjate que todo tiene profundas repercusiones en la propia formación docente. Son temas que no se discuten. Y como no se discuten, tenemos profunda dificultad porque son temas tabú en la propia formación de los docentes. Y esos temas tabú terminan repercutiendo en temas tabú para poder hacer empatía con ese sector que no quiere ir. Temas como la droga o la violencia. Es un tema que hay que tratarlo con mucha más el tema de que la droga es mala, ¿entiendes? O sea, aquí hay que ver un profundo debate en Venezuela, y menos mal que lo está haciendo uno de los países progresistas en América, que es Uruguay, sobre el tema de la droga. Abriendo el debate, yo todavía no tengo una posición clara si es bueno despenalizar o no. De verdad que no la tengo, el día que la tenga lo digo con total libertad. Pero abrir el debate sobre eso yo creo que es bien importante. Aquí no estamos todavía ni librando ese debate, pero ni siquiera los educadores opinamos más allá de que no, consumo, o sea, desde la lógica más conservadora, no con argumentos científicos que digan esto ayuda o no ayuda, profundiza el daño a la sociedad. Y le digo, yo soy, como práctica personal, profundamente enemigo del consumo de drogas, porque he visto cómo se destruyen seres humanos, sobre todo jóvenes, por el impacto de la droga. ¿Entiendes? Pero son dos cosas distintas. Una cosa, eso a demostrar científicamente si una cosa o la otra mejora o no. Por eso digo, yo tengo una opinión todavía. Pues va mucho en mi sesgo tal vez porque como he visto morir literalmente a cientos de jóvenes producto de la droga, ahí tengo un sesgo muy profundo que no me permite, más que con los datos me lo demuestren, tener claridad de cómo abordar un tema como es. El tema de la familia, yo lo he dicho hasta la saciedad, y lo repito, cada vez que puedo lo repito. Nosotros seguimos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los planes de formación y todo, en universitario, y lo dije cuando era viceministro, o sea, lo puedo decir ahora que no soy viceministro, o sea, hasta básica, seguimos teniendo un concepto de la familia nuclear clásica, compuesta por papá, mamá e hijos. La mayoría de las escuelas se enseña eso, la familia es eso, compuesto el núcleo familiar, padre. Yo no digo que no existan prácticas alternativas, que las existen, las conozco, muy buenas, pero no es la mayoría. En la mayoría es padre, madre, ¿entiendes?
e incluso el mismo concepto del Día del Padre y la Madre, y no hay cuenta de lo que ahora la realidad es. Hoy, yo siempre lo digo, hoy son mucho más los niños que van a la escuela, hijos de padres divorciados, que lo está criando otra persona, sea otra mujer, otro hombre, o en un proceso de varios tiempos ha tenido varios, o tiene el apoyo de la abuela materna, del abuelo paterno, y eso no reconfigura el concepto de familia, que es una familia mucho más amplia, que además tiene que ver mucho con la tradición venezolana, que tiene que ver muchísimo con la tradición venezolana, pero no da cuenta todavía el currículo. Entonces una escuela así es profundamente aburrida. Yo le decía a los compañeros, a un compañero que presentó el proyecto de prohibición de los videojuegos acá, y lo repito de nuevo, cuando se produjo la censura de ese videojuego fue porque en el demo del videojuego había una invasión norteamericana a Caracas. Y eso llevó a que la Asamblea Nacional suspendiera el tema de los videojuegos, que además nadie le para, porque todos lados venden videojuegos. Una ley que además no le está parando a nadie. Pero yo le decía a los compañeros, si ustedes corren el videojuego, se van a dar cuenta que había que promover y sacarle copias al videojuego y repartirla en todas las escuelas. Porque la forma de ganar era expulsando las tropas norteamericanas de Caracas. O sea, para poder llegar al último nivel, había que derrotar a las tropas norteamericanas. Pero a veces, como en el videojuego, nos quedamos en el demo, en la primera etapa. ¿Entiendes? Solo en la propaganda. Y no profundizamos en realmente lo que está detrás de eso. Nadie se tomó la molestia de correr el videojuego completo y de jugarlo por nivel y ver el que llega. ¿Entiendes? Y el que lo corre completo sabe que la forma de ganarlo es expulsando de Caracas a las tropas norteamericanas. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos prejuicios en cuanto a cómo se aborda. Entonces, eso nos permite estar profundamente desconectados. Nosotros, le digo, yo soy de una generación, y yo digo, aquí en la media, hay gente muy chama, pero no es que estemos todos tan chamos acá, ¿entiendes? Pero fuimos criados con el tema de la cometa, el trompo, el gurrufido, ¿entiendes? El papagayo, con muchos, la perinola o la coca, como el yoyo, ¿entiendes? Que ya no existe. Y a veces nosotros sentimos nostalgia que quisiera que los muchachos jueguen eso. ¿Entiendes? Los muchachos están jugando otra cosa, están jugando yo-yo con Wii. ¿Entiendes? O sea, de manera distinta. O sea, están jugando todos los juegos de manera mucho más virtual. Entonces, nosotros para poder realmente enamorar a ese otro sector, tenemos que colocarnos en los zapatos de ellos. Es decir, cómo recuperamos esa posibilidad de lenguaje y de comunicación. Porque yo siento, por lo que dicen los chamos hoy en día, que puede ser cada vez más creciente la brecha. Puede ser más creciente la brecha. Es decir, porque la escuela, te digo, hoy una escuela, un muchacho, 5 o 6 horas sentados en un pupitre, sin que le digan nada, tomen nota, copien, todo aquello, pues es una escuela muy aburrida. Muy aburrida para el muchacho que está pensando en cosas, novias, qué sé yo, a otra velocidad muy distinta a la velocidad que teníamos nosotros. Y así nosotros digamos que somos muy modernos, nunca somos tan modernos, y con eso cierro esta parte. Yo siempre digo, el chamo mío que nació en el 92, uno de los chamos míos, yo tengo mi Facebook, y mientras yo escribo una comunicación con una sola persona, él tiene 18 ventanas abiertas. ¿Entiendes? Y puede comunicarse con 18 novias a la vez. Yo si vago me confundo una novia con la otra. Eso significa que el cerebro de uno está pensando en otra velocidad. Está en otra velocidad, y nosotros tenemos que entender eso. O sea, también una limitante generacional, porque hay estructuras cerebrales que se construyeron de una manera determinada, pero peor si nosotros eso lo separamos y que rompemos la posibilidad de comunicación con código distorsionado. Entonces es un primer elemento que no es el muchacho, a diferencia del que sufre del oído, de la vista, ¿entiende? Que es para la cual la educación especial, ¿entiende? Es la fortaleza. Tenemos que empezar una educación especial mucho más amplia, capaz de capturar o hacer empatía con todos esos sectores que no tienen un problema físico, no tienen un problema neurológico, sino hay un problema cultural. Entonces hay un problema generacional que está surgiendo porque los cambios son acelerados. Y es un tema que tal vez sea de la educación especial o de la pedagogía en general. Y el otro tema, como les decía, tiene que ver con los niños institucionalizados. Ese es otro déficit que tiene la pedagogía en Venezuela. Otro déficit. Aquí yo, y ustedes saben muy bien que yo no soy prietista. Lo digo, no soy prietista, yo considero, y lo repito, que Prieto fue el teórico, y respeto a los que son prietistas, o sea, pero yo no soy prietista, considero que Prieto fue el teórico
educativo de la Revolución Democrática Burguesa del 58. Y bien bueno, ¿entiende? Y valoro todo, y y hay cosas de Prieto muy buenas que no se han podido realizar, e incluso en la Revolución Bolivariana. Pero él es el teórico educativo de la Revolución Democrática Burguesa del 58. Esa es mi posición. Ahora bien, en cuanto a los niños de la calle, el trabajo de Prieto es descomunal. O sea, la Revolución Democrática Burguesa no puede, y eso lo decía Marx, lo decía Lenin, hay cosas que la Revolución Democrática Burguesa se plantea que no las puede cumplir, y que solo la Revolución Socialista las puede cumplir. Y una de esas tiene que ver con los niños institucionalizados. Prieto planteaba en el año 36, antes de que existiera las Naciones Unidas, antes que existiera UNICEF, antes que existiera la Convención de Beijing del 89, ni la Convención de Riad del 91, en 1936, Prieto y el Sindicato de Educadores del Magisterio, el primer sindicato de Venezuela, planteó la tabla de derechos del niño. Y planteaba la primera, porque uno que ha revisado, entiende, salvo la Declaración Universal de la Revolución Francesa, es la primera tabla hecha por pedagogos donde plantea derecho a la educación, la alimentación. O sea, la tabla de derechos del niño es un programa político para la transformación de los sistemas educativos. Y ahí el papel de Prieto fue fundamental. Sin ser prietista, Prieto fue fundamental. Prieto entendió un poco la idea vigosquiana que el trabajo transforma al ser humano, y se encargó de que todos los CBNs, las instalaciones del CBN que están regadas en el país, todavía después de muchos años tienen talleres. Ahora algunos están siendo ocupados por la UNES, por otras cosas, pero tenían talleres de carpintería, tenían talleres de metalúrgica, donde el muchacho a través del trabajo fuera, para decirlo en términos de Prieto, fuera mejorando su conducta. Pero tenía una preocupación por vincular educación y abordaje de los niños institucionalizados. Prieto, el CBN luchó en los primeros años de la Revolución Democrática Burguesa para que estuviera adscrito al Ministerio de Educación. El CBN, Consejo Venezolano del Niño, estaba adscrito al Ministerio de Educación, hasta que Prieto se fue de Acción Democrática y decidió fundar el MEP, que los escritos socialistas de Prieto son del 70 para acá, y fundamentalmente políticos en general, no políticos educativos, más allá del maestro eunuco político, que era más un desahogo, ¿entiende? Pero los discursos educativos pedagógicos fueron construidos más en la época antes, cuando estaba en Acción Democrática. Entonces, por eso digo, fue el teórico educativo de la Revolución Democrática Burguesa. Bueno, al irse Prieto de Acción Democrática y fundar el MEP, el Movimiento Electoral del Pueblo, coincide con toda, a escala planetaria, la intención de golpear fuertemente a la educación. Y ahí en Venezuela se da la operación con Teresa Barnola, la Iglesia Católica, Caldera al frente, el Opus Dei al frente, encarga a Teresa Barnola, una ex monja, para que se encargue de lo que es el CBN. Lo primero que hace es cambiar el nombre, de CBN pasa a ser Instituto Nacional del Menor, y lo separa del Ministerio de Educación, lo separa de todo el tema de contratación, y comienza una visión de situación irregular, es decir, de muchacho delincuente que debe ser tratado con tribunales, policía y represión. Y el magisterio fue incapaz de responder con teoría fuerte. Ahí privó mucho la lógica de cantidad. ¿Cuántos maestros están en el CBN? Poquito, un porcentaje mínimo, el 1%. Menos. Entonces, fue como permitido, como en la negociación de la contratación colectiva, se permitió la separación del CBN del conjunto del ministerio. Y el CBN, para los que pueden hacer la investigación y revisar, no tenía un diseño curricular acabado para la educación de estos muchachos, pero tenía un horario. El muchacho a las 8 iba al taller, a las 9 iba al otro taller, veía clases del grado, el nivel que estaba, había maestros para nivelarlos por grados, por etapas de grado, había un maestro para primero, segundo y tercer grado, otro maestro para cuarto, quinto y sexto, o sea, había maestros para nivelarlos en cuanto a la escolarización y para acompañar todo el proceso de formación en un arte u oficio. Una vez que Barnola produce la separación del CBN y la creación del INAN, comienza a desaparecer la labor en los talleres, porque cada vez los muchachos son delincuentes que se pueden fugar, no seres humanos con los cuales trabajar para transformarlos, sino delincuentes que se pueden fugar. Y comienzan cada vez más a ir menos a los talleres y comienzan a jubilar
buena parte de los maestros que venían de los 50 y los 60, que era el rezago que le había quedado del proceso de separación, y se crea el eufemismo del cargo de maestro guía o instructor. Maestro guía o instructor, según los diferentes clasificaciones de cargos en el INAL, que lo que tenían la función era ser más celadores, más para cuidar a los muchachos. No eran docentes, podían ser bachilleres además, no tenían que ser bachilleres docentes. Algunos incluso no eran ni bachilleres, tenían sexto grado, algunos de ellos, y en cada centro del INAL se ubican a uno o dos docentes para que acompañen a algunos maestros, algunos muchachos. ¿Qué hacía ese maestro? Que sacaba 5 o 6 alumnos, les ponía a hacer planas, pero eso no tenía ninguna repercusión en su sistema escolar, no era reportado al Ministerio de Educación. Es decir, en los 70 comienza a existir un sector de niños y adolescentes que están en instituciones del Estado que no reciben educación, producto del Estado. O sea, casi que un crimen de lesa humanidad a partir de los 70. Y nadie opina prácticamente al respecto. Pasa la década de los 70, pasa la década del 80, pasa la década de los 90, ¿entiendes? E incluso la propia, se intentó hacer un debate con la ley de educación del 80 para que se incluyera dentro de la modalidad de educación especial niños institucionalizados, y no pasó. Tal vez no sea donde debe estar ubicado, pero algunos empujamos para que fuera en ese nivel, que dentro de la modalidad de educación especial se hiciera un inciso niño institucionalizado. Era intentar ver cómo se volvía a recuperar para que la educación fuera el soporte de la transformación del ser humano y no la represión y la judicialización. En 1989 se produce en Beijing la Convención de Beijing de los Derechos del Niño, y se considera que la educación es un derecho insustituible para todos los niños y adolescentes. Y en la misma convención en Beijing, si ustedes revisan no solo la declaración, por eso ojalá y alguien haga una tesis al respecto, si ustedes revisan no solo la declaración, sino que revisan las actas de los debates en la convención de Beijing y los documentos que circularon durante 6 meses previos a la convención de Beijing, hay un sector en todas partes del mundo que comienza a presionar qué pasa con los muchachos que están institucionalizados. O sea, ese problema que ocurría en Venezuela ocurría en muchas latitudes. Y eso hace que uno de los acuerdos de la convención de Beijing sea el convocar a una convención específica para los niños institucionalizados, niños y adolescentes. Y por eso se convoca a la convención de Riad en 1991, que es la convención que establece los derechos de aquellos muchachos que están aislados por el Estado de la sociedad para garantizar el derecho a la educación, la salud y todo. Pero nuestra logla es más de convención de Beijing. Nuestra logla no da cuenta de la convención de Riad. No da cuenta de la convención de Riad. Por eso yo le decía que venía a hablar de unos invisibles. De unos invisibles porque están pero no están. Están pero no existen. Están pero no existen. Están en instituciones del Estado, pero no están. Y yo quiero que alguien me diga a mí, y ojalá, porque de corazón lo deseo, dónde está la propuesta, ¿entiendes? De currículo, diseño curricular para el abordaje de esos niños institucionalizados. No lo hay. Son invisibles. Siguen siendo invisibles incluso en nuestro proceso de cambio. ¿Qué hemos avanzado? Que logramos que la Universidad Bolivariana de Venezuela, Marixa salió. Marixa, siempre se está desarrollando el posgrado para el Ministerio de Prisiones, Ministerio de Poder Popular, con los muchachos que están porque algunos empujamos y le dimos a la ministra Iris, cuando se creó el ministerio, le adscribieron todos los centros del INAL allá. Y nosotros enseñamos con Lenín una maestría para formar los docentes que van a trabajar. ¿No se puso en marcha? Bueno, yo creí que estaba en marcha por lo menos. Empujamos para diseñar una maestría que permitiera... Sí, hay la versión de la verdad, dice. Pedagogía social. Y la maestría no avanzó. Bueno, pero ahí está el diseño acabado de una maestría para formar el personal, porque dentro de la estructuración que se hizo para crear el Ministerio de Prisiones,
se pasó los institutos del INAN a el ministerio, al Ministerio de Prisiones. Y esto es un debate que, yo se lo planteé al propio presidente en su momento, cuando se creó la misión Negra Hipólita, que era la necesidad de, entonces el presidente Chávez planteaba que había que ir creando las condiciones, yo creo que tenía razón, para una transferencia progresiva al Ministerio de Educación y que tenían que haber profesionales capaces de asumirlo, que antes de que volviera eso al Ministerio de Educación, tenían las universidades que formar los docentes para ello, crear la base de infraestructura para poder absorberlo y ahí sí se podía hacer la transferencia. Con lo cual siempre estuvo de acuerdo el presidente Chávez, siempre, se lo digo porque si una de las cosas que tuve la oportunidad de discutir con él varias veces fue ese tema. Y estaba muy sensibilizado por ello, por el tema de que era la educación la prioridad, pero no educación simplemente como un tallercito, tener un maestro, sino que realmente existe una modalidad con un diseño curricular, con modelos didácticos, modelos de evaluación que puedan dar cuenta de esa población que existe institucionalizada, que esa, a diferencia de la primera que abordé yo, que el discurso liberal podríamos decir que es responsabilidad de los padres, del discurso liberal podríamos decir que es responsabilidad de los padres, esta es responsabilidad del Estado, porque los tiene el Estado, los asumió, es decir, le quitó la tutela de ellos a sus padres y asumió institucionalizarlos. Entonces es responsabilidad del Estado lo que pase allí. Y para ello, entiende que es otro tipo de mucha educación especial, no hay todavía una propuesta, ni una propuesta acabada de formación docente, y en eso no es simplemente una mención ni un curso extraordinario. Para ello se requiere un proceso de formación bien acabado. Un ejemplo, para tratar de ilustrar lo que digo. Cuando hicimos el censo para la misión Negra Hipólita, buscamos un conjunto de compañeros que tenían mucha experiencia como trabajadores sociales, haciendo encuestas, haciendo toda la cosa, para hacer el censo en algunas ciudades. Recuerdo que el compañero, uno de los con mayor experiencia, lo mandamos para el Zulia. Y en el Zulia le correspondió ir a hacer el censo. Entonces yo había visto en algunas visitas en Maracaibo que detrás de la iglesia, tengo días que no voy a Maracaibo, donde estaba una parte que era muy fea, ahí había muchos niños de la calle. No sé si todavía permanece ese sitio así. Entonces yo le digo a la persona, vaya a este sitio, ahí yo he visto durmiendo niños en la calle, o sea, en algunos sitios, qué sé yo, le doy las coordenadas más o menos, y al otro día me llama y me dice, palabras más, palabras menos, Bonilla, tú lo que siempre con tus sueños, con tus cosas, eso es lo que son una cuerda de malandro, me iban matando a punta de piedra. Entonces le digo yo, ¿cómo que te iban matando a punta de piedra? Así cuando me les acerqué, me sacaron una pedrada. Esos muchachos no quieren que los ayude, que no sé qué, o sea, ese discurso que a veces se instala en nosotros, ¿no? Entonces, decidimos irnos algunos para Maracaibo a ver qué era lo que pasaba. Cuando hacemos la reunión de balance, los compañeros, yo le digo, cuéntame paso a paso qué hiciste tú, porque... Entonces, bueno, me dice, no, muy fácil, yo fui al sitio que era, efectivamente, había como 12 o 13 muchachos, la mayoría varones, solo había una mujer, una muchachita como de 8 años, y bueno, yo me le acerqué a la muchachita para que viera que yo no quería agredirlo a los demás, que no me quería meter con ellos, y cuando estaba hablando con la muchachita me cayeron las piedras. Entonces, bueno, hizo todo lo contrario. Usted tal vez tenga toda la experiencia en trabajo social, pero no ha trabajado con niños en situación de calle, en situación de abandono, que es al revés. Ellos defienden la débil de la manada, era la muchachita. Y esos muchachos uno no sabe qué ha pasado por ahí, o sea, si algunos son producto de abuso del padrastro, abuso sexual, expulsión familiar, o sea, para ellos los adultos somos unos monstruos, o sea, y tiene que ser así para poderse defender, para poder sobrevivir tiene que convencerse de que los adultos somos unos monstruos en su conjunto. Y la más débil de la manada era la niña, y se le acerca a la débil de la manada, por supuesto la manada responde lanzando piedras. Entonces fíjate que eso no es simple, eso requiere un proceso y podemos hacer aquí un balance de 500 cosas que hay que hacer con los muchachos, que no se aprenden sino con un proceso de formación en profundidad para el trabajo con ellos, que tiene que ser desde una pedagogía profundamente comprometida con ellos. Y ahí hay experiencias muy importantes. En Brasil, Gómez da Costa, sectores de la iglesia comprometidas con la teología de la liberación, han hecho un trabajo hermosísimo en Brasil con eso, sistematizando experiencias de abordaje. Incluso, si bien Paulo Freire escribió para adultos, buena parte de la propuesta de Paulo Freire de cómo se toma conciencia puede servir para el trabajo con adolescentes en situación de calle. O sea que ahí hay cosas que hay una experiencia teórica, qué sé yo, pero hay que construirla desde nuestra propia referencia venezolana. En Venezuela los pedagogos hemos escrito muy poco sobre este tema. Hemos contribuido
colectivamente a hacer invisibles a los invisibles. Hemos contribuido a hacer invisibles a los invisibles porque no hemos hecho teoría, reflexión fuerte, no hemos comunicado sobre un sector de la población que es el más débil y que debe ser la preocupación de todos nosotros. Aquellos que no, ni siquiera se ven son en consecuencia los más débiles, independientemente que estén ahí porque hayan robado, porque hayan matado, porque hayan violado, porque hayan cometido cualquier transgresión. Son muchachos que fueron llevados ahí por la sociedad enferma. Por eso que comenzaba al comienzo, por una sociedad que condujo a la creación de esas condiciones para que ellos llegaran a eso. Son entonces los más débiles de los débiles, que además de ser los más débiles de los débiles, son invisibles. Y hay un enorme desafío de la pedagogía. Eso que decía Vygotsky al final en la exposición de la profesora, que ninguna pedagogía puede partir de lo negativo, de una carga negativa, sino de una carga profundamente positiva. Entonces, eso que les estoy diciendo dramáticamente es para decir, ahí hay todo un campo de trabajo. ¿Entiende? Ese esfuerzo quijotesco que hizo la UPEL creando pedagogía social en su momento, en la década de los 90, y la UEB recientemente con la propuesta de una maestría en pedagogía social también, para formar el personal que va a trabajar con esos muchachos, son ejemplos de cosas que se están haciendo por los márgenes, pero también invisibles, porque es un tema como que no termina. Por supuesto que hay derechos, porque entonces eso nos lleva a otro tema bien complejo, porque desde la judicialización, el muchacho que robó, si se porta mal hay que darle un palazo, y es legítimo porque es un delincuente. En la misma lógica policial, es un delincuente y puede ser válido eso. No lo dice nadie, pero la práctica es así. Por supuesto, si nosotros avanzamos el tema de los derechos, creemos que es la educación, no la fuerza, la que priva. Es como contribuimos a la creación de conciencia liberadora para que él pueda construir su propio proyecto emancipador de vida. Y es un desafío para los pedagogos, un desafío para los pedagogos de los pedagogos. Entonces, hay un tema que yo quería hoy traerles a ustedes, porque me parece que es de especial importancia la perspectiva de complementar todo el tema de la educación especial, y que también nos plantea como revolución un desafío. Ustedes saben, no tengo por qué ratificarlo a cada rato, uno se puede dar la libertad de ser crítico en algunas cosas, incluso como estas, que no ha hecho completa la revolución, porque sabe que solo en revolución se pueden decir y hay esperanza de poderlas hacer, lo que falta por hacer. En otro proceso distinto no. Y nosotros lo que tenemos comprometida la vida, la profesión en este proceso de cambio, sabemos que tenemos que decirlo para poder seguir avanzando, para poder tener el desafío. Ahora bien, como es un tema políticamente muy sensible, es desde la ciencia y desde una maestría como esta donde podemos aportar luces, y hay muchas cosas que sistematizar, experiencias muy importantes en Venezuela, en Latinoamérica, que repito, y el que decida irse por ese lado puede contar conmigo como un aliado para poder acompañarle en su proceso de formación, de buscarle documentos, de buscarle cosas, experiencias, de ponerlos en contacto, porque ahí hay un desafío para la pedagogía en tiempos de revolución. Seguramente en lo que falta, yo volví a contactar con alguna gente en Brasil también, y la compañera que está acá seguramente nos traerá nuevos contactos de los que están trabajando con experiencias bien importantes en niños de la calle. Incluso en Brasil hay cosas que uno puede estar en divergencia con algunos modelos pedagógicos, porque eso es legítimo, pero lo que hacen todos los clubes de fútbol, ¿entiendes? Cómo convirtieron las canchas de fútbol en casas de trabajo alrededor para los niños de la calle, es una experiencia, ahora que tenemos la fiebre de la vinotinto y del fútbol en Venezuela, también para utilizarlo positivamente. Es decir, aquello en términos positivos, no es el lado negativo, como decía Vygotsky, sino decir, tal vez no decir tanto esto que yo les dije para develar, para despertar conciencia, no decir lo negativo, sino decir eso es un positivo que están haciendo en Brasil, ¿por qué no lo hacemos acá? ¿Por qué no replicamos la experiencia de los clubes de fútbol como espacios para trabajar pedagógicamente con los muchachos de la calle? Para citar solo un ejemplo, en Uruguay también hay experiencias hermosísimas, tiene para trabajar incluso en libertad. La experiencia incluso de las escuelas Summer Hill, con algunas adaptaciones, qué sé yo, no tengo ningún complejo en decirlo, son experiencias que se prestan para este tipo de abordajes. Porque este tipo de muchacho, tú no le puedes llegar con un conjunto de reglas predefinidas. Es decir, lo que tiene que ser en un profundo ambiente de amplísima libertad,
con el cual se haga clic. Y ahí la experiencia más bonita que yo conozco en curso, seguramente hay otras, ¿entiendes? Pero la más bonita que conozco, y siempre la digo donde puedo, es la experiencia en Mérida, en España, en la escuela de Paideia, que la organizan, por cierto, los anarquistas. Una escuela de educación en libertad, ¿entiendes? Sin discriminación sexual, sin discriminación de género, donde ellos prueban, apuestan por todo un currículum, un diseño curricular totalmente abierto, una experiencia limitada, pequeñita, que trabaja con 20, 30 muchachos, pero que es hermosísima, que por lo menos debe ser divulgada para que abra debate y que digamos no estamos de acuerdo con este modelo de abordaje pedagógico, con este modelo de evaluación, con este horario escolar, pero que nos permite un punto de partida de experiencia positiva, de una experiencia que tiene más de 30 años, allá metido en Mérida, en España, haciendo un trabajo hermosísimo con los niños de la calle. Yo lo que quise, más que de presentarles una ruta de propuesta, es decirles que hay ahí una agenda de trabajo académico-científico en el marco de esta revolución, y repito, que ojalá y algunos de ustedes la asuman como parte de su trabajo de investigación. Muchas gracias.